Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de el atributo de que Dios es sabio. Dios es sabio, es un atributo que podemos observar en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. Si alguien tiene ese texto, lo puede leer. 1 Timoteo 1, 17. Ahí aparece una expresión que no solamente aparece en ese pasaje, aparece en varios lugares del Nuevo Testamento, y es que se refiere a Dios como el único y sabio Dios. Miremos 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17. 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor en este estudio. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar hoy aquí reunidos, Señor, por permitirnos meditar, Señor, en un atributo más de tu naturaleza, de quién tú eres. Padre, ayúdanos a ser asombrados, Señor, al poder contemplar tu sabiduría, al poder ver, Señor, cómo tú en tu infinita misericordia has decidido revelarte a personas que no son para nada sabias, a personas que por el contrario, Señor, han vivido rechazándote, han vivido alejándose, Señor, de lo que es la verdadera sabiduría. Padre, permite que a través de este estudio, Señor, podamos ser confrontados y podamos recordar, Señor, que necesitamos acudir a ti en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestra falta de sabiduría. Tenemos que ir al único y sabio Dios para poder encontrar, Señor, respuestas y para poder vivir una vida que genuinamente te agrade, Dios. Padre, oramos para que tú seas glorificado por medio de este estudio que vamos a tener. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a hablar hoy acerca de que Dios es sabio. Dios es sabio, coloqué ahí en la parte de reflexiona. ¿Por qué en la mayoría de los colegios, universidades o centros de educación no se promueve consultar la sabiduría de Dios revelada en las Escrituras? Es curioso eso, porque si alguien puede enseñarnos cómo vivir la vida, sería Dios, porque Él nos creó, Él es el creador de todas las cosas. Pero ¿por qué vemos como un rechazo, sobre todo en el mundo de la academia, acerca de la sabiduría de Dios revelada en las Escrituras? ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguna percepción? Porque es como común que la gente dice, no, pues es que en la universidad, en este mundo como académico, intelectual, como que aquí no hablamos de la Biblia. ¿Sí, hermano? Porque ellos dicen que es una percepción sesgada. ¿Sí? Entonces ellos le dicen a uno que debe, uno lo mete mucho, se mete muchas filosofías que ellas le dicen a uno que debe mirar el yin y el yang. Que dentro de todo mal tiene que ver algo bueno y dentro de todo bueno tiene que ver algo malo. Entonces que si no existiera ese equilibrio, entonces no serían las cosas perfectas. Ellos dicen, en su palabra, algo contrario, ¿sí? Que el pecado no tiene nada de compaginación con la bondad. Con el mal, ¿sí? El pecado tiene compaginación con el bien, ¿sí? Y así es claro. Entonces, eso, o sea, hay mucha filosofía extranjera metida, entonces es eso, o sea, tienen que comprobar que algo es malo hasta que algo malo pase, ¿sí? O si no, para ellos no es malo, o tiene que ser algo bueno y que comprobar a través de método científico que es bueno, ¿sí? Entonces para ellos dicen de que todo es relativo, ¿sí? Que todo depende. Sí, filosofías huecas, ¿no? Sí, tiene que ver mucho con ese orgullo, ¿no? Cuando alguien quiere vivir sin que le digan nada respecto a su conducta, pues tiende a negar a Dios. Porque en última, si Dios existe, Dios es el creador de todas las cosas y nos debemos a Él, ¿cierto? Entonces... Sí, decía que eso es parte del resultado o sea, consecuencia de haber rechazado a Dios
cuando Adán y Eva pecaron, ¿no? Ujú. Satanás pues les dijo, no es cierto, o sea, negando la palabra de Dios les dijo, lo cierto es que si ustedes comen de ese fruto, ustedes van a conocer el bien y el mal. Entonces, a partir de ese momento, el ser humano decide por sí mismo qué es bueno y qué es malo. Él mismo se establece qué está bien, qué está mal, y de acuerdo a eso, pues rechaza todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. La humanidad caída, ¿no? Realmente vemos las consecuencias del pecado, es que la gente está entenebrecida. Ahora, cuando hablamos de Dios, Dios es verdad. Ya estudiamos ese atributo, ¿cierto? Dios es verdad y este mundo no quiere aceptar la verdad absoluta. Este mundo está tratando de relativizar la verdad porque sabe que en última, si logra relativizar la verdad, pues simplemente nadie le va a poder decir nada respecto a su estilo de vida. Si existe una verdad absoluta, yo tengo que rendir cuentas delante de esa verdad absoluta. Pero si cada uno tiene su propia verdad, en últimas cada uno se convierte en su propia versión de Dios. Cada uno define qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Entonces vemos que hay como un rechazo, sobre todo en el mundo de la academia, pero no es un rechazo intelectual, es un rechazo moral. La gente rechaza a Dios y rechaza la Escritura no porque haya algo en la Biblia que va en contra a Dios, o que va en contra a la ciencia, o que va en contra a la historia, sino más bien porque ellos no quieren reconocer a Dios por las implicaciones que esto traería para su vida. Preguntémonos, ¿existe algún tipo de contradicción entre lo que establece la ciencia o la historia con lo que la Biblia dice? ¿Qué contradicción podemos ver entre lo que establece la ciencia o la historia con lo que la Biblia dice? Algo que se conoce mucho es acerca de la evolución, ¿no? Uh-huh. La evolución del hombre en contra de la creación del ser humano. La edad de la Tierra. La edad de la Tierra, ok. Sí, hay muchas cosas que se nos presentan como ciencia que en realidad no son ciencia, lo que hemos estado hablando en el libro de Génesis. Para que algo sea ciencia debe cumplir con los lineamientos del método científico. El método científico demanda que haya observación y que haya reproducibilidad del evento. La teoría del Big Bang o la teoría de la evolución no son ciencia, son teorías, son filosofías. ¿Por qué? Porque no se puede comprobar en un laboratorio, no se puede reproducir. Entonces no cumple con el método científico, pero lo colocan en las clases de ciencia porque parte de lo que Satanás quiere es cegar el entendimiento de las personas y que ellos no conozcan la verdad que está revelada en las Escrituras. Hay una gran cantidad de problemas con la teoría de la evolución como se presenta normalmente. Lo que sí tenemos evidencia científica es lo que se conoce como microevolución o adaptación, que fue lo que Darwin observó. Darwin observó que los pájaros cambiaban un poco la forma de sus picos dependiendo del alimento que tuviesen disponible. De eso sí hay evidencia. Pero decir que una persona se formó de la nada, no hay ninguna evidencia de eso. O decir que una especie completa se transforma en otra especie totalmente diferente, no hay evidencia de eso. Pero eso se asume por fe. En últimas, muchas de las cosas que han tratado de colocar en la clase de ciencia, en realidad debería ser religión también. Porque se requiere fe para creer que de la nada se formó el mundo entero. Se requiere fe para creer que a través de un caldito cósmico de proteínas, de aminoácidos, se empezaron a unir sin ninguna causa, simplemente por fruto del azar, se empezaron a unir de tal manera que formaron la primera célula, el primer tejido, el primer órgano, hasta llegar a formarse un ser humano. Se requiere mucha fe para creer eso. Pero realmente, si lo miramos por el método científico, eso no es ciencia. Y es importante que podamos discernir eso porque podemos llegar a pensar que hay una dicotomía o una guerra entre la ciencia y la religión, o entre la Biblia y lo que los científicos dicen. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra, la Biblia es perfectamente coherente con la verdadera ciencia.
De hecho, hay muchos proverbios donde se nos exhorta a buscar ciencia. Dios quiere que aprendamos de lo que Él ha creado, de la observación, de la reproducibilidad. El método científico nos ayuda a adquirir experiencias que podemos utilizar para el desarrollo del ser humano. Dios no está en contra de la ciencia, pero muchas veces lo plantean así para poder desechar lo que realmente Dios ha establecido. Lo que decía el hermano también es muy cierto. La edad de la Tierra. Ningún científico serio utilizaría el método que se utiliza para medir la edad de la Tierra para un proyecto de investigación. Nadie. Es un método, digamos, tan malo que nadie lo utilizaría para eso, porque hacen una regresión hacia atrás. Cuando uno hace una estimación, uno debería hacer estimaciones hacia adelante. A partir de lo que yo conozco, estimo lo que va a pasar después. Pero lo que ellos hacen es básicamente tomar un átomo, que es el carbono 14, y con ese átomo ellos hacen una regresión, miran hacia atrás y tratan de identificar la edad de la Tierra. Lo curioso de eso es que incluso con estudios de genética, como estamos estudiando ahorita en el libro de Génesis, ya se ha demostrado que la Tierra no puede tener la edad que ellos plantean. O por lo menos la vida que conocemos, incluyendo las plantas, incluyendo los animales, incluyendo los seres humanos, no pudo haber sido formada hace millones de años. Porque toda la evidencia genética apunta aproximadamente 50.000 años más o menos pudo haber tenido la Tierra de existencia. Ahora, la teoría de los millones de años, una vez más, cae en la categoría de la fe. Es una religión. Es creer que hace millones y millones de años eso pasó, pero nadie lo ha visto y por lo tanto resulta siendo una fe que de hecho es una fe hueca, porque no tiene un sustento para creer eso. Simplemente es razonamiento humano. Entonces, cuando estudiamos realmente la Biblia y cuando hablamos de la historia también, por eso coloqué la ciencia o la historia, la Biblia es uno de los libros más confiables a nivel histórico. No hay ningún otro libro en la historia humana del que se tengan más manuscritos que de la Biblia. No existe. Ustedes pueden mirar las grandes obras que, digamos, se reconocen en el mundo académico hoy, la Ilíada de Homero, la Odisea, y tienen aproximadamente 60, 80 manuscritos. Cuando hablamos de la Biblia, el Nuevo Testamento tiene más de 20.000 manuscritos. Es impresionante. O sea, usted puede comparar lo que dice la Biblia con 20.000 textos antiguos y usted puede tener total confiabilidad de que lo que dice el texto es veraz. Los criterios de historicidad que se usan para validar un texto están perfectamente alineados con lo que la Biblia enseña. Pero es impresionante que ante toda esta evidencia, que realmente es abrumadora, la evidencia que tenemos para confiar en la Biblia como un libro fidedigno, históricamente hablando, como un libro que no contradice en nada la ciencia, antes aporta a la ciencia. Muchas de los descubrimientos científicos o de los errores que ha cometido la humanidad se pudiesen haber evitado si hubiesen consultado la Biblia. Saben que años atrás la gente creía que sacarle sangre a las personas era un tratamiento para curar enfermedades. Y por mucho tiempo la gente hacía eso. Le cortaban a alguien un poco para que sacara sangre y pensaban que por sacarle esa sangre entonces se iba a curar de una enfermedad. Pero si hubiesen consultado la Biblia dice que en la sangre está la vida. La sangre no hay que sacarla, la sangre es lo que nos permite vivir. Pero no consultaron la Escritura. La redondez de la Tierra, el hecho de que la Tierra es redonda, realmente se pudo descubrir con cierta fidelidad, fue cuando Cristóbal Colón vino a América, año 1480 y algo, si no estoy mal. Estamos hablando de que por más de 2.000, 4.000, 5.000 años, la gente pensaba que la Tierra era plana. Pero si hubiesen consultado la Biblia, se hubiesen dado cuenta que la Tierra es un círculo que cuelga sobre la nada. Eso nos habla también de la gravedad. La fuerza de gravedad está en la Biblia. Pero todas esas cosas no la hablan en los centros de educación porque no están interesados en que la gente conozca la verdad. Como estudiamos también el domingo, eso de que vamos evolucionando y éramos más pequeñitos y ahora como que somos más grandes, eso es mentiras también. A la luz de la palabra vemos que éramos gigantes y que más bien por causa del pecado
nos hemos venido deteriorando y nuestro ADN se ha ido afectando. Entonces el resultado de eso no es una evolución, es una involución. Venimos en decadencia. Ahora, si le enseñamos eso a las personas, se van a dar cuenta de que hay un problema en la humanidad y que ese problema necesita solución y que la solución es Cristo. Pero si simplemente les decimos que cada vez somos mejores, pues en últimas ellos van a crecer en autosuficiencia, en creer que no necesitan a nadie más porque están cada vez mejorando, ¿cierto? Entonces hay una relación directa entre el evolucionismo y lo que enseña con el humanismo actual, con colocar la mirada en el hombre y en su supuesto progreso. Entonces, a la luz de la palabra nosotros podemos ver que hay un contraste, sí, pero es un contraste que cuando nosotros estudiamos la palabra a fondo, podemos darnos cuenta que muchos de los argumentos que se utilizan en el mundo académico realmente se caen por su propio peso. Son argumentos que llegan a ser irracionales, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de conocer la Biblia y de prepararnos también como creyentes para poder dar defensa, como dice la palabra, con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Con los que hay como tercera pregunta, ¿es lo mismo el conocimiento que la sabiduría? ¿Qué vemos en la academia hoy en día? ¿Conocimiento o sabiduría? Conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento hablamos de acumular información, ¿cierto? Una persona puede acumular toda la información que quiera, pero aún así no ser sabia. De hecho, hay un ejemplo bastante fuerte en la Biblia, Satanás. Satanás tiene conocimiento, sí, mucho más que nosotros. Sabe mucho. Información tiene, pero ¿es sabio Satanás? No, porque no vive realmente a la luz de aquello que conoce. Entonces, el conocimiento y la sabiduría son dos cosas diferentes. Cuando hablamos del conocimiento, vivimos en la sociedad que tal vez ha adquirido mayor conocimiento de todas. Hace unos años atrás era muy difícil que alguien culminara una carrera profesional. Hoy en día es casi la norma. La mayoría de las personas tienen una carrera, sea una carrera profesional o una carrera técnica o tecnóloga. Antiguamente, nuestros abuelos, muchos de ellos, tal vez llegaron a primaria o algunos tal vez lograrían terminar el bachillerato, pero eran pocos. Pero vivimos en un mundo donde la gente tiene mucho conocimiento, pero tristemente, al dejar la palabra de Dios fuera de sus vidas, están carentes de sabiduría. Carentes de sabiduría que en últimas es lo más importante. Porque ¿de qué le ha servido todo el conocimiento que tiene Satanás? ¿De qué le sirve saber tanto o conocer tanta información? Si en últimas va a ser condenado. Entonces es muy importante nosotros poder contrarrestar lo que Santiago menciona en su carta como la sabiduría terrenal. Santiago muestra un contraste en lo que es la sabiduría terrenal, que es la que hemos estado hablando de pronto de centrarse en la información, en el conocimiento, y lo contrasta con la sabiduría que genuinamente viene de Dios. Vamos a buscar Santiago capítulo 3, versículos del 13 al 18. Si alguien tiene ahí ese texto, lo puede leer. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Es interesante, ¿no? Hay un contraste ahí. Dice que la sabiduría que no desciende de lo alto es terrenal, o sea, está enfocada en este mundo. ¿Qué vemos hoy en día? Disfruta tu vida porque no sabes cuándo se va a acabar. Sabiduría terrenal. Disfruta porque no sabes hasta cuándo te vas a morir, entonces vive para ti mismo. Hoy es el mejor día para ti.
Todo está enfocado en lo terrenal. Gastemos hoy porque no sabemos mañana. Terrenal, enfocado acá, en la tierra. Animal, dice el pasaje. Y eso es interesante porque cuando habla de animal podemos relacionar eso con la evolución. Si yo creo que soy un animal, pues eventualmente me voy a comportar como un animal. Ahora, en el mundo animal no hay restricción moral alguna. Cuando en el mundo animal un padre descuida a su familia y los deja morir de hambre, no pasa nada. Está actuando según su instinto. O cuando una bestia ataca a otra y destruye totalmente, digamos, una familia, por así decirlo, animal, no pasa nada tampoco. Cuando alguien se come los polluelos de un ave, tampoco pasa nada. Ellos no tienen moralidad. Ahora, ¿ven el peligro de estas ideologías? Si llegamos a creer y abrazar que somos animales, eventualmente nos vamos a comportar como tal. Y de hecho es lo que está pasando, porque si uno mira lo que sucede con la ideología de género, es una idolatría al instinto. Una persona dice hoy en día, no, pues yo me siento mujer. Dice, pero toda la evidencia biológica muestra que usted es un hombre. No, pero es que yo me siento así. ¿Quiénes se comportan o actúan siempre sobre la base de lo que sienten? Los animales. Los hombres no. Los hombres somos racionales y tenemos la capacidad de decir no a nuestros instintos. Pero los animales no pueden controlarlo. Entonces, ¿qué dice esa persona? Es que yo no puedo cambiar. Es que yo soy así. Es que yo me siento así. En últimas, quiere que lo reconozcan como un animal. Un animal que se comporta según lo que siente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sabiduría animal, terrenal, diabólica. ¿Qué es lo que hizo Satanás desde el principio? Sembrar dudas sobre la palabra de Dios. Aún con toda la evidencia que hay de los criterios de historicidad de la Biblia, hay historiadores que tratan de negar la escritura. Es impresionante. La consultan porque saben que es un libro de enorme riqueza cultural, arqueológica. En la arqueología, el libro más consultado en toda la historia humana es la Biblia. Cuando un arqueólogo va a hacer una investigación, tiene que ir a la Biblia, porque sabe que es la mejor fuente histórica que se tiene actualmente. Pero aún así vemos que muchos tratan de negar eso. ¿De dónde viene ese afán de negar la Biblia o de sacarla de la academia o de sacarla de los colegios, de las universidades? Viene de Satanás. Satanás es el más interesado en que no creamos lo que la palabra de Dios dice. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esa es la sabiduría que vemos en este mundo y, como dice Santiago, no es la que desciende de lo alto. La sabiduría que viene de Dios, como dice el texto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hay mucha hipocresía en el mundo de la academia. Mucha gente que se jacta de ser más intelectual que otros, de ser incluso mejores personas que otros, porque también utilizan mucho ese término. Realmente, cuando se les habla de la palabra de Dios, se enojan. Las personas más odiadas tal vez en la academia son los cristianos. Cuando alguien trata de resaltar los principios que Dios ha establecido, inmediatamente dicen no, ese hay que sacarlo, hay que omitirlo, este no lo podemos colocar acá. Y es parte del mundo en el que vivimos hoy en día. Hay un motivador que es un japonesito, no sé si lo han visto. Él da una terminología que habla de tener el sentido común, ¿sí? Que una persona es racional, pensante, tiene que tener sentido común, y que en Japón ellos hablan de tener sentido común es pensar en comunidad. Entonces yo estoy confundido en ese sentido. O sea, nosotros como cristianos podemos decir que nosotros tenemos sentido común porque vemos las cosas como Dios las ve, o ese es otro sentido común diferente. Sí, pues si no está basado en la palabra, no desciende de lo alto, ¿no? Entonces es importante tener presente siempre que la sabiduría de Dios viene basada en lo que Él ha establecido. Ahora, hay muchas culturas que demuestran algunos principios bíblicos, pero esos principios bíblicos son resultado de que ellos están aplicando de pronto un principio que Dios ya ha establecido.
Puede ser que ni siquiera lo hayan leído, pero a veces por la gracia común, la misericordia de Dios, Él permite que ellos lo hagan así. Por ejemplo, la cultura japonesa tiende a ser muy disciplinada, muy trabajadora, y esos principios vienen de la Escritura, donde se establece que hay que trabajar duro, que hay que ahorrar, que hay que hacer las cosas con excelencia en la palabra. Entonces ellos aplican muchos principios de la palabra, a veces incluso sin conocerla, pero es parte de la sabiduría que Dios ha dejado y que a veces en su gracia común permite que algunos pueblos o algunas personas también apliquen, ¿no? Pero siempre es importante, para hablar de la sabiduría de Dios en su totalidad, que debe haber una relación con Él. Porque en últimas, el principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor a Jehová. Solamente cuando yo me relaciono con Dios, con el único y sabio Dios, como leímos en el pasaje, pues voy a poder experimentar o aplicar sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Un libro que habla mucho acerca de la sabiduría y que nos anima mucho a buscarla es Proverbios. Vamos a buscar Proverbios capítulo 2, versículos del 6 al 7. Todo ese capítulo está hablando de las excelencias de la sabiduría y vemos que Salomón fue un hombre sabio sobre la tierra y que instó a otros a que también vivieran en esa sabiduría. Proverbios capítulo 2, versículos del 6 al 7. Si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer. ¿Aló? Sí, funciona. Proverbios 2. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Amén. Es interesante que use el término sana sabiduría, ¿cierto? Porque ya vimos que hay una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Pero debemos buscar a Dios porque Él es el que se encarga de hacernos personas sabias. La sabiduría tiene que ver no solamente con el conocimiento, no solamente con la información, sino con lo que hacemos moralmente con esa información. Por eso coloqué ahí, la sabiduría de Dios no solo se basa en su omnisciencia. No es que porque Dios es omnisciente y todo lo sabe, entonces ya automáticamente es sabio. No solamente se basa en eso, sino también en la aplicación de su carácter moral. Él siempre es bueno en todas las circunstancias de la vida. Entonces Dios conoce todas las cosas, Dios tiene toda la información, pero también tiene todo el carácter moral para poder establecer la sabiduría. La sabiduría es usar la información que tenemos para glorificar a Dios. Entonces, vemos en la palabra muchos principios. Miremos Salmos capítulo 111. Salmo 111 en el versículo 10. Ese texto es hermoso. Salmos capítulo 111 en el versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Amén. Tratemos de pensar en esto. Cuando nosotros hablamos de que Dios tiene una sabiduría infinita, una sabiduría excelsa que va por encima de lo que incluso nosotros podemos comprender o expresar, ese Dios sabio, cuando nos da un mandamiento, lo hace alineado a su carácter. O sea, los mandamientos de Dios son sabiduría que viene de Él, que podemos aplicar en nuestra vida. O sea, imagínense el privilegio. Por eso, obedecer a Dios no solamente tiene que ver con cumplir o no con ciertas cosas. Tiene que ver con vivir vidas sabias. Lo más sabio que un hombre puede hacer es vivir conforme a la palabra. Por eso dice también en 1 de Juan que los mandamientos de Dios para aquellos que le conocen no son gravosos. No es una carga, porque es que eso viene de Dios, que tiene la sabiduría total, la sabiduría máxima. Dios, cuando me pide que haga algo, no es porque Él sea malo y me quiera restringir o me quiera colocar en una situación donde yo esté sufriendo, ¿no? El Señor me quiere enseñar algo y es sabiduría. Y a veces duele, sí. A veces cuesta la obediencia a Dios, sí. Pero está formando algo hermoso en nosotros. Nos está haciendo sabios. Nos está haciendo semejantes a nuestro Dios. Y para eso fuimos creados desde el principio, a imagen y semejanza de Dios
fuimos hechos. El pecado ha distorsionado mucho de eso, pero aún así nuestro propósito principal y lo que le da sentido a nuestra existencia es vivir para Dios. Entonces, cuando leemos los mandamientos de Dios, no debemos verlos como una carga, debemos verlos como la oportunidad para vivir una vida sabia. Me gusta mucho lo que pasó en Nehemías, ese texto también es bastante interesante. Nehemías capítulo 9, versículos del 13 al 16. Ahí podemos ver lo que pasó cuando el pueblo de Israel está confesando su pecado y cuando ellos oran reconociendo la sabiduría de Dios. Busquemos Nehemías capítulo 9, versículos del 13 al 16. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos excelentes. Y les ordenaste el día del sábado como santo para ti. Y por la mano de Moisés tu siervo que prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les saciaste de agua de la peña. Y les dijiste que entrasen y poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Amén. Ahí vemos la oración de confesión de Esdras y él está diciendo básicamente que Dios les había dado leyes verdaderas, les había dado juicios rectos, estatutos, mandamientos, lo que el Señor ha establecido en su palabra para que nosotros obedezcamos es realmente lo que hace bien a nuestras almas. Y es importante poder meditar en eso. Eso nos ayuda a obedecer al Señor con gozo, porque sabemos realmente que detrás de ese mandamiento está la sabiduría de Dios aplicada. Tal vez no vamos a entender todo, tal vez no vamos a entender por qué Dios me pide que me comporte de cierta manera, pero bajo el carácter de Dios, bajo los atributos de Él, bajo la persona que está dando el mandamiento, yo puedo descansar. Y yo puedo saber, bueno, si Dios, que es infinitamente más sabio que yo, me está diciendo no adulterarás, es porque es bueno no adulterar. Es sabio no hacerlo. ¿Cuáles son las consecuencias que vemos en los adúlteros? Enfermedades de transmisión sexual, hogares destruidos, hijos resentidos con sus padres. Las consecuencias son evidentes. Cuando vemos los mandamientos de Dios y Dios dice no matarás, bueno, yo nunca he matado a nadie. Bueno, Dios dice no aborrecerás a tu hermano, porque cuando aborreces a tu hermano eres un homicida en tu corazón. ¿Qué pasa cuando alguien aborrece a otro? A veces llega a ocurrir la muerte física, como lo que pasó con Caín y Abel. O a veces, por ese aborrecimiento, entonces le hago daño a esa persona, y cuando le hago daño a esa persona, afecto no solo a esa persona, sino al entorno de ella. Afecto también, me puedo meter en problemas legales por atacar a otra persona. Hay una gran cantidad de consecuencias. Y así para cada mandamiento que Dios ha establecido, podemos ver que hay sabiduría detrás. Imagínense lo hermoso que sería un lugar donde todos cumplieran la ley de Dios a cabalidad, donde todos vivieran conforme a lo que Él ha establecido. Bueno, ese lugar es el cielo, algún día, ¿cierto? Pero por el momento, si tratamos de pensar en eso, o sea, la gente trata de mostrar el ideal de la sociedad como una sociedad educada. Y ahí es importante y es algo que debemos tener presente para combatir todas estas ideas progresistas que se están levantando. Lo que Colombia necesita es educación. El problema de la pobreza se soluciona con educación. Sí, pero ¿de qué sirve la educación sin sabiduría? De nada. No quiere decir que estamos en contra de la educación. Es bueno educarse, es bueno capacitarse, pero la sabiduría debe estar. Si no, de nada sirve. Decía C.S. Lewis que el hombre que adquiere educación sin sabiduría es simplemente un demonio más educado. Porque si la naturaleza no es transformada, de nada sirve. Voy a seguir siendo el mismo pecador con los mismos deseos, incluso ahora más peligroso, porque estoy más capacitado para poder usar esa información para el mal.
Entonces, vivimos en una sociedad que tiene mucho conocimiento, que tiene muchos títulos, tal vez hace 100 años atrás eso no era tan común, pero que tristemente no ha sido transformada por el Evangelio. Y por eso vemos todos los problemas que vemos en nuestra sociedad. Entonces, lo que nuestra sociedad necesita para avanzar, para realmente solucionar los problemas de fondo que tienen, es el Evangelio, no es educación. Con lo que ahí en la parte de aplica, vivimos en una sociedad en la que se sobreexalta la educación como el único medio para superarse o llegar a ser alguien en la vida. Pero la realidad es que el conocimiento sin sabiduría es inútil y de hecho solo se convierte en un instrumento más para el avance de la maldad. Meditar eso debe llevarnos a preguntarnos, ¿qué anhelas más adquirir en tu vida? ¿Títulos o comunión con Dios? ¿Qué anhelas más? ¿En qué estás gastando más de tu tiempo, recursos y energía? Si sabemos que Dios es la fuente de sabiduría, ¿qué deberíamos anhelar más? Si sabemos que la sabiduría está por encima del conocimiento, ¿qué deberíamos anhelar más? ¿Dónde deberían estar invertidos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra energía? ¿En alcanzar simplemente información? Incluso puede pasar con la Biblia. Saben que hay gente que tiene mucho conocimiento de la Biblia, pero la vida práctica no se le ve. ¿Qué decía Santiago en el capítulo 3? Que la sabiduría que desciende de lo alto se ve por la conducta. Ahora, una persona puede tener un doctorado en teología, pero si su conducta no está acorde a lo que cree o a lo que predica, ¿de qué sirve? Información teológica podemos tener, pero esa información debe transformar nuestras vidas, debe transformar nuestro interior. Proverbios capítulo 3, bueno, todo el libro de Proverbios habla mucho acerca de anhelar, escudriñar, esforzarnos por alcanzar la sabiduría. Miremos Proverbios capítulo 3, versículos del 13 al 18. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que deseas se compara con ella. Larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano y felices son los que la abrazan. Amén. ¿Cuántas personas en el contexto de Proverbio tendrían un doctorado? O una carrera profesional, o un tecnólogo, o un técnico, incluso un bachillerato. En la cultura hebrea lo que hacían era aprender el arte de sus padres y a eso se dedicaban. Por eso era muy común en las familias hebreas ver que ellos perseveraban de pronto en el arte de la carpintería. Por ejemplo, en el caso de nuestro Señor Jesús, es muy probable que Él dedicara parte de su vida a ejercer este oficio, la carpintería. Había personas que se dedicaban a la agricultura y toda la familia hacía eso. El énfasis de ellos no era necesariamente el conocimiento como tal. El énfasis principal y a lo que Salomón quiere llevarnos al meditar en Proverbios 3 es a que hay algo mucho más importante que el dinero, que las piedras preciosas, porque en últimas todo eso se queda acá. Eso no va a trascender más allá de nuestra propia vida. En cambio, cuando hablamos de la sabiduría, hablamos de algo superior. Por eso dice que su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Es mucho mejor ser una persona sabia que tener un doctorado o que tener una carrera profesional. Es mucho mejor conocer al Dios de la Biblia, conocer a este Dios sabio, que enfocarnos en perseguir simplemente el conocimiento y ya. Entonces, debemos pedirle al Señor que Él nos ayude a tener ese anhelo. Debe ser un anhelo. Si sabemos que Dios es el único y sabio Dios,
pues para adquirir esta sabiduría que nos está motivando el autor de Proverbios a perseguir, pues hay que ir a él, hay que buscarle, hay que permitir que este libro, que no es autoría de hombres, sino que fue revelado por ese único y sabio Dios, que este libro moldee mi manera de pensar. Que cuando yo tomo una decisión en mi vida, no la tome basada en mí mismo, o en lo que a mí me parece, o en mi propio parecer, no. Que yo voy y consulto a la sabiduría de Dios, porque quiero que Él me guíe, porque sé que Él es la expresión máxima de bondad y de sabiduría. En Hechos capítulo 4, versículo 13, podemos ver que una de las cosas por las cuales atacaron o de alguna manera señalaron a los discípulos fue precisamente porque ellos eran de la letra, iletrados, y del vulgo. Miremos Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres en letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Tremendo eso, ¿no? Hombres iletrados, sin letra y del vulgo. Eso quiere decir que un campesino que tal vez no ha estudiado ni siquiera la primaria, que conoce a Dios, que vive según los lineamientos de la palabra, puede ser más sabio que un doctorado, que una persona que tal vez estudió el título máximo que se puede adquirir en la academia. O sea, un egresado de la UIS puede ser un necio, mientras que un campesino puede ser un sabio. La sabiduría de Dios debe ser el anhelo de nuestras vidas. Pedro y Juan tal vez no tenían títulos, tal vez no eran considerados letrados, eran considerados de hecho del vulgo. Ellos no tuvieron una educación formal como de pronto sí la tuvo el apóstol Pablo. Pero Pedro y Juan podemos ver lo que escribieron. Primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Apocalipsis, el Evangelio de Juan. Esos hombres eran sabios, pero eran sabios no porque la sabiduría viniese de ellos, sino porque Dios era quien les llenaba de esa sabiduría. Entonces, hermanos, nuestro mayor anhelo en la vida debe ser la sabiduría. Los padres que están acá, ustedes están formando a sus hijos y sí es importante que vayan al colegio, es importante que adquieran conocimiento, pero enséñenles que deben ir más allá, que el conocimiento solo no es suficiente, que terminar y tener un diploma no significa que sus problemas se van a solucionar. El verdadero problema que tenemos toda la raza humana es el pecado y solo se soluciona a través de Cristo, a través de una relación con Él. Entonces es importante que los padres motiven a sus hijos no solamente a adquirir conocimiento, sino a ser sabios, a vivir en este libro, a conocer al único y sabio Dios, porque es solo Él el que puede ayudarles a tener una vida eterna y a experimentar genuinamente de los tesoros celestiales que vienen en Cristo Jesús. Entonces coloqué ahí en la parte de razona. Si los mandamientos de Dios son una expresión de su sabiduría y bondad para con los seres humanos, entonces fallar en cumplirlos no es solamente cometer un error, como cuando te equivocas en una operación matemática. Mucha gente hoy en día, para como suavizar el tema del pecado, dice, no, es que errores. Sí, pero no es un error como cuando yo me equivoco haciendo una suma o una resta, ¿no? Cuando yo cometo un pecado, en realidad estoy desobedeciendo los mandamientos. En realidad desobedecer los mandamientos es actuar de forma irracional y autodestructiva en contra de nosotros mismos. Porque si Dios es la expresión máxima de la sabiduría y Dios me dice que me comporte de cierta manera y yo no lo hago, me estoy autodestruyendo. Yo mismo me estoy haciendo el daño. Entonces coloqué ahí, anhela sabiduría. Anhela sabiduría. Los cristianos, hijos de un Dios sabio, deberíamos anhelar eso en nuestra vida. Señor, hazme más sabio. Señor, no solamente infles mi cabeza con conocimiento teórico, ayúdame a vivirlo. Ayúdame a que mi conducta sea transformada, a que mi mal genio sea transformado en gozo, a que mis impulsos de ira sean utilizados más bien en mansedumbre, que yo pueda realmente ver en mi vida una transformación, algo nuevo, algo que tú estás haciendo
en dependencia al Espíritu Santo. Dice Santiago capítulo 1, ese texto también es muy interesante. El Señor nos invita a que cuando estamos faltos de sabiduría, la pidamos a Él. Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 8. Sí, si alguien tiene el pasaje lo puede leer. Aló. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Es interesante porque en ese texto es Dios mismo diciendo, venga, pídanme a mí. Me faltó uno, o sea, ¿Sí? hasta el 8. Ah, ok, perdón, sí, el 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Y es algo con lo que luchamos muchas veces los creyentes, ¿no? El doble ánimo. Hoy estoy contento y mañana ya no tanto. Hoy tal vez logré hacer algo que me propuse, mañana tal vez ya no. Y empezamos a cargarnos y el corazón muchas veces se divide y tenemos ese doble ánimo. Señor, pero estoy frustrado, estoy amargado, me siento mal, no quiero orar, no quiero leer la Biblia. Pero en esos momentos tenemos la oportunidad de aplicar la verdadera sabiduría, porque la verdadera sabiduría no se mueve por lo que siente. No es si estoy triste, si estoy desanimado, no. Es que Dios me invita a buscarle todos los días. Dice la palabra que fiel es Dios que nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Cada cristiano ha sido llamado a tener comunión con Dios y es la única forma de experimentar verdadera sabiduría. Ahora, hay momentos en nuestra vida donde tal vez nos sentimos, como dice Santiago, faltos de sabiduría. Tal vez tengo que tomar una decisión y tengo dos opciones y estoy pensando, ¿cuál de estas dos voy a aplicar? Y tal vez no sabemos qué hacer y vemos en la Biblia y decimos, bueno, pues no hay algún principio bíblico que se esté afectando con una u otra. ¿Cuál tomo? ¿Qué decisión tomo? Bueno, hay que consultar a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Señor, ayúdame. Ayúdame a decidir qué es lo mejor. ¿Cómo te puedo glorificar más a ti? Que el centro de mi decisión no sea yo mismo, o mis deseos personales, o mis intereses particulares, no. Que el centro de la decisión sea el Señor. Primera de Corintios capítulo 1, ese texto también es muy impactante, porque nos habla de algo que a veces no se menciona tanto, pero que es parte de la salvación también que Dios nos ofrece. Hemos hablado muchas veces, o se escucha mucho en el contexto cristiano que se habla de la justificación, se habla de la santificación, pero muchas veces no se menciona que Dios también nos ha hecho sabiduría. Miremoslo, 1 Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 31. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloria, que se gloríe en el Señor. Amén.
Amén. Es interesante, ¿no? Porque Cristo se ha hecho sabiduría. Hemos escuchado muchas veces justificación, santificación y redención, pero también sabiduría. O sea, Cristo es la expresión máxima de la sabiduría y conocerle a Él es conocer al único y sabio Dios. Por lo tanto, a través de una relación con Cristo, vamos a poder vivir vidas sabias y vamos a poder tomar decisiones correctas para la gloria de nuestro Dios. Coloqué ahí una frase para meditar: nadie podrá ser sabio sin antes haberse arrepentido de su necedad y tener un corazón transformado por Dios para vivir para su Salvador. Es imposible. Fuera de Cristo no hay verdadera sabiduría. Hay ciertos destellos de pronto de ciertas culturas y demás, pero la sabiduría plena solamente viene de Dios. La sabiduría que viene de lo alto solo la podemos encontrar en Cristo Jesús. Entonces ese debe ser nuestro anhelo, hermanos, que anhelemos sabiduría y que el Señor nos ayude a poder ser transformados por Cristo para vivir vidas sabias para su gloria. Coloqué en la parte de atrás algunas actividades de profundización. Yo les envié por el grupo del Faro los videos. Hay una prédica del pastor Miguel Núñez que se llama El Dios eternamente sabio, y hay otra prédica de A Vida a Nuestros Corazones que se llama Los atributos de Dios, su sabiduría. Entonces les animo para que puedan ver los videos y escriben ahí en el recuadro las principales enseñanzas de los mismos. También como actividad número 2 puse un artículo que tiene que ver mucho con el libro de Proverbios, porque en el libro de Proverbios, como es un libro poético, la sabiduría se personifica. O sea, se habla como si sabiduría fuese un personaje. Entonces el título del artículo es ¿Quién es sabiduría? Muy interesante, lo pueden leer también y meditar en cómo el atributo de la sabiduría de Dios debería ser anhelado, debería ser algo que busquemos con diligencia en nuestra vida. Y por último, a manera de reflexión personal, ¿cómo impacta tu vida de comunión saber que el Dios sabio te ha dejado un manual de vida para que lo conozcas y vivas conforme a la verdadera sabiduría? ¿Qué tan importante es este libro para ti? Cada uno puede examinarse. ¿Qué tan importante es la Biblia en tu día a día? No teóricamente, todos teóricamente vamos a decir, sí, claro, es muy importante. Pero en la práctica, ¿qué tan importante es? Preguntémonos. También, ¿cómo afecta tu vida de oración saber que el Dios sabio ha diseñado un plan para salvar y santificar a pecadores? Eso es impresionante. El Dios más sabio, o el único y sabio Dios, como dice el pasaje, Él ha establecido un plan. Y en ese plan, Él decide salvar a los pecadores por medio de su Hijo Jesucristo. Además, Él decide santificar a aquellos que le han recibido, los santifica día a día para que cada día seamos más semejantes a Cristo Jesús. Es impresionante. Es la sabiduría de Dios puesta por obra. Entonces, que el Señor nos ayude a poder adorarle al contemplar su plan de salvación y su plan de santificación para los pecadores, que es fruto también de la infinita sabiduría que tiene Él. Entonces, esas son las actividades para profundizar. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta sobre el tema de hoy. Bueno, pues teniendo en cuenta que la sabiduría va más allá del conocimiento, ¿no? Pues el conocimiento es meramente algo intelectual, algo que es solamente acumular información en el cerebro. Y la sabiduría es vivir de acuerdo a ese conocimiento, ponerlo en práctica, todo lo que se adquiere en el conocimiento. Pues lo que nosotros podemos ver es que el mundo o la ciencia, los científicos o aquellos que son académicos, aquellos que se han preparado, ellos tienden a jactarse, ¿no? A jactarse de ese conocimiento, a jactarse de que saben, de que son preparados, de que han estudiado, de que conocen muchas cosas. Como lo decía usted, Paz, pues ellos se creen mejor personas que otros que no han estudiado, ¿verdad? Y eso ocurre. Algunos científicos quizás se han jactado por haber descubierto
cosas que ya el Señor lo había dicho en su palabra, ¿sí? Ellos quizás por desconocimiento de las Sagradas Escrituras, pues se jactan de decir hemos descubierto cosas, como por ejemplo la redondez de la tierra, sin saber que ya la palabra de Dios la anunciaba desde hace miles de años atrás. Y también ocurre con cualquier persona que es abogado o doctor, también se puede jactar por sus estudios y por su conocimiento. Pero esa jactancia no solamente queda en ellos. Debemos tener cuidado porque también el que es creyente o el que dice ser creyente puede caer en esa trampa. O sea, tener mucho conocimiento bíblico acumulado aquí en la mente, ser grande de la cabeza, pero ese conocimiento no lo ha bajado el corazón, no lo pone en práctica, su vida es totalmente contraria al conocimiento que adquieren las Escrituras y eso lo lleva también a ser una persona jactanciosa, ¿sí? Es algo que nosotros debemos tener cuidado para no caer en esa situación. Pues la Biblia nos dice que nosotros debemos de crecer en gracia y en conocimiento. Sí es que debemos de conocer y debemos de conocer al Señor a través de las Escrituras. Debemos de saber conocer en la Biblia que es lo más hermoso y la única verdad absoluta que tenemos en este mundo. Debemos de conocerla bien. Debemos esforzarnos por conocer bien su palabra, pero también por ponerla en práctica para crecer también en esa gracia. Amén. Bueno, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poner realmente por obra esto que estamos estudiando. Una vez más, no se trata simplemente de estudiar los atributos de Dios para inflar nuestras cabezas, sino realmente para que eso se pueda ver en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a poder experimentar esa vida eterna que viene de conocerle a Él y que no solamente tiene que ver con el futuro, sino también con el presente. Entonces, oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a vivir vidas sabias. Tiene que llevar a nosotros un nivel de exigencia, por ver los cambios en mi vida y por poder yo reflejar esa sabiduría a la nación que Amén. Tanto lo están necesitando y sabemos que la palabra es verdad y que la palabra que hace al hombre sabio. Entonces poderse encontrar con Cristo le hará sabio y ahí es donde nosotros tenemos que tener siempre en nuestro corazón manifestar esa sabiduría a todo aquí que lo están necesitando. Sí, cuando predicamos la Biblia predicamos al único y sabio Dios. La gente que está a nuestro alrededor espera que los hijos de un Dios sabio demuestren sabiduría. Entonces que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por permitirnos meditar, Señor, en que tú eres un Dios infinitamente sabio, Dios. Gracias porque tu sabiduría es algo que supera enormemente nuestras capacidades intelectuales o morales. Padre, ayúdanos a recordar cada día de nuestra vida que cuando tú nos dices algo en tu palabra, cuando nos colocas un mandamiento, no es porque tú quieras fastidiarnos, no es porque quieras hacernos la vida imposible, sino porque eres un Dios sabio. Eres un Dios que conoce qué es lo mejor para nuestras almas. Y aunque en nuestro limitado entendimiento no podamos comprender totalmente por qué nos pides ciertas cosas, Padre, ayúdanos a vivir en obediencia, recordando este atributo tuyo, recordando que tu sabiduría está por encima del razonamiento humano. Padre, que cada día nosotros podamos anhelar sabiduría en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no simplemente adquirir información teológica, a no simplemente llenarnos de datos que podemos saber o memorizar, sino que todo esto que hemos aprendido, Señor, realmente pueda ser usado en nuestra vida práctica, que podamos mostrar al mundo que somos hijos de un Dios sabio, que no solamente hemos sido justificados, santificados, redimidos por Cristo, sino que la sabiduría, nos relacionamos con Cristo, que es sabiduría y poder de Dios, que esa sabiduría pueda ser evidente en nuestras vidas, que cuando la gente observa nuestra conducta y nuestro comportamiento, no piensen en lo pecador que soy, sino que puedan
recordar y ver en mí, Señor, el reflejo de Cristo Jesús, de esa sabiduría encarnada, de esa sabiduría puesta en práctica. Padre, ayúdanos a ser transformados día a día conforme a tu imagen, que podamos recordar, Señor, que no podemos ser sabios fuera de ti, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y que tú nos ayudes cada día de nuestras vidas a estar siempre meditando y anhelando, Señor, esos momentos de intimidad contigo, esos momentos donde día y noche podemos meditar en tu palabra, podemos llenarnos de ti y podemos experimentar tu sabiduría en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a poder ser transformados por lo que hemos estado estudiando en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.